Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro avance de materia. Habíamos quedado, si mal no recuerdo, en propiedades de la media aritmética y también habíamos determinado la determinación de la media aritmética o la media en función de un origen de trabajo, ¿no? Un método abreviado que habíamos visto, el primer método abreviado para el cálculo de la media aritmética, ¿no? Para distribuciones con frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, para una distribución de ese tipo, bien podemos, dice, encontrar primeramente el origen de trabajo, que viene a ser, dice, la variable más frecuente que existe dentro del conjunto de las observaciones. ¿Sí? Es ahí donde quedamos, ¿no, jóvenes? Hicimos el primer método abreviado, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ya les iba diciendo de que ese método podemos calcular la media aritmética a través de ese método para distribuciones con frecuencias absolutas. Pero también podemos calcular a través de un segundo proceso abreviado a la media aritmética para cuando tengamos, vamos a decir, variables continuas, que es el caso cuando tenemos intervalos de clase. ¿Listo? Y lo vamos a hacer también de la siguiente manera para poder determinar la forma de determinación a través de este método abreviado. ¿Listo? Vamos a colocar entonces, inciso B, vamos a colocar segundo método o segundo proceso abreviado para el cálculo de la media. Decimos entonces, según inciso B, vamos a colocar entonces segundo proceso abreviado para el cálculo de la media aritmética, ¿no? De la media aritmética. ¿Listo? En este caso dice, en este procedimiento dice también es útil, ¿no? Para todos los valores de las observaciones que se tienen cuando las observaciones son bastante grandes, son variables continuas, estamos diciendo, entonces son muchas observaciones que se tienen, las cuales las podemos colocar en intervalos de clase, como lo habíamos hecho ya anteriormente, ¿no? Y entonces es necesario, dice, de trabajo, que viene a ser siempre el valor más frecuente de todas las variables que se tienen, ¿no? El origen de trabajo. Y aplicamos y efectuamos, dice, los siguientes tipos de cambio de variable de X hacia U, en este caso cuando tenemos intervalos de clase. Entonces decimos efectuar un cambio de variable. Vamos a poner efectuar un cambio de variable, un cambio de variable de X a U. Vamos a decir, sí, de X a U, utilizando la siguiente formulita, donde dice U sub I viene a ser igual
a la variable x sub i menos el origen de trabajo que viene a ser el valor más frecuente de las variables sobre su amplitud. ¿Ya? Este es el origen de trabajo que es el valor más frecuente. Tenemos la amplitud, y la amplitud ya lo conocemos, ¿no? Que es el valor del límite superior menos el límite inferior. Y las variables x, y mu sub i viene a ser el cambio de variable que estamos realizando de x a u. Luego, vamos a colocar a u sub i como valores transformados. Valores transformados. ¿Listo? Valores transformados. Y luego decimos, ¿no?, que la media aritmética sabemos que está dado por quién. La media aritmética viene a ser, dice, podemos calcularlo de la siguiente manera. De esta formulita voy a despejar la variable x sub i y voy a tener que va a ser a mu sub i multiplicado por la amplitud más el origen de trabajo, ¿no? Más el origen de trabajo. Y como yo conozco que la media aritmética a un inicio habíamos dicho de que es igual, vamos a decir, al valor de 1 sobre n multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de los f sub i multiplicados por x sub i, ¿no? Entonces, también reemplazando aquí 1 sobre n, la sumatoria dice desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por xi, que va a estar en función del origen de trabajo, más la amplitud multiplicado por mu sub i, vamos a decir. Yo puedo colocarlo de esa manera, también sustituyendo la variable x sub i, ¿no? Y esto también aplicado a través de las sumatorias, esto viene a ser igual a 1 sobre n, ¿no?, que multiplica ¿a quién? A la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de f sub i multiplicado por el origen de trabajo, ¿no? Más vamos a tener la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas, ¿no?, de una amplitud multiplicado por frecuencia absoluta y por mu sub i. Así tendríamos, ¿no? Si yo introduzco n, entonces la media aritmética dice va a ser igual ¿a quién? ¿Quién es la sumatoria de f sub i? El origen de trabajo es una constante, supuestamente es un valor numérico que está dado, y la sumatoria de f sub i, ¿quién es? Es también igual al número de observaciones. Y entonces todo esto viene a ser igual ¿a quién? Todo eso viene a ser igual también al valor de n. N sobre n se hace 1, por tanto voy a tener solamente al origen de trabajo. Al origen de trabajo. Más, dice, aquí la amplitud supuestamente es una constante también, porque estamos trabajando con intervalos traslapados y amplitud constante, ¿no? Entonces la amplitud sale, ¿no? Y vamos a tener que va a ser igual la amplitud multiplicado por la sumatoria de f sub i multiplicado por mu sub i, todo sobre n, variando desde i igual a 1 hasta un valor de k. Entonces, esa media aritmética viene a ser dado, dice, también
a través de esa formulita, ¿no? Podemos encontrarlo a través de esta formulita que va a ser dado por ¿quién? Una media aritmética para datos agrupados en intervalos de clase estará dado, dice, por su origen de trabajo más la amplitud multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de todas las frecuencias absolutas multiplicadas por su variable, por el valor transformado, todo sobre n, el número de observaciones. Y de esa manera también entonces estaríamos encontrando a la media aritmética a través de ese método abreviado que estaríamos utilizándolo para encontrar dicha media. Es el caso entonces, por ejemplo, vamos a decir, voy a dictar el siguiente ejercicio para poder encontrar la media aritmética a través de este método. Que dice también lo siguiente: la tarifa de línea, la tarifa por línea de publicidad, la tarifa por línea de publicidad en 249 periódicos, la tarifa por línea de publicidad en 249 periódicos en poblaciones de 25.000 a 50.000 habitantes, en poblaciones de 25.000 a 50.000 habitantes en los Estados Unidos es. Voy a tener que borrar para colocar los datos y por tanto voy a hacer después uso de esta formulita que ustedes ya lo tienen, ¿no? Voy a entonces colocar los datos que se tienen. Nos dan, dice entonces, una tabla donde vamos a tener a la tarifa por línea, la tarifa por línea y sus frecuencias absolutas, F sub i, ¿no? Esto colocado en intervalos, vamos a tener intervalos enlapados de 0,01 a 0,02. Vamos a tener también entonces, a ver, hasta el 16, 17 vamos a tener de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De 0,02 a 0,03, 0,03 a 0,4, de 0,04 a 0,05, de 0,05 a 0,06, de 0,06 a 0,07, .08, 0,9,
10, 11, 12, 14, ¿hasta cuánto dijimos? Hasta 17. 0,14, 0,15, 0,15 a 0,16, 0,16 a 0,17. Con sus frecuencias absolutas C2, 4, 23, 2, 4, 23, 30, 40, 45, 30, 40, 45, 35, 25, 12, 9, 6, 10, 9, 6, 10, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 3. Debería dar, dice, un total de 249. A ver, verifiquen eso. 249. A ver, copien. A ver, la media aritmética. A ver, es importante que ustedes intenten porque si yo mismo voy a resolver, ustedes no van a intentar nada. Con cualquier método abreviado ING. El segundo método. Ya. Segundo método abreviado. El que acabamos de describir. ¿Cómo harían? A ver.
Inge. ¿Se puede, jóvenes? ¿Cuál vendría a ser la tarifa promedio de esta línea de publicidad? A ver.
¿qué debemos considerar? Si queremos utilizar el segundo método, ¿qué cosas debemos determinar?
¿Se puede o no se puede, jóvenes? Ya, resolvemos entonces, ¿listo? Entonces, para considerar la formulita que acabamos de demostrarlo, donde la media aritmética viene a ser dado, dice, por el origen de trabajo más una amplitud multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta k de los f sub i por mu sub i, todo sobre n, ¿no? Necesitamos saber quién es el origen de trabajo, necesitamos saber su amplitud y necesitamos saber el cambio, la transformación que se ha hecho de la variable x a mu sub i, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Primeramente, como esto está dado en intervalos de clase, ¿no? Datos continuos, muchas observaciones, 249 observaciones, ¿no? Que viene a ser la sumatoria. Esto viene a ser igual a n, ¿no? La sumatoria de todos ellos debería darme el valor de n. Entonces, estos intervalos debo hacer, dice, debo sustituirlos ¿por quién? Por su marca de clase, ¿no? La marca de clase. Marca de clase denotados por x sub i. Lo vamos a colocar. Por tanto, aquí tendré la marca de clase, viene a ser la sumatoria de los dos dividido entre 2, ¿no? Y eso va a ser igual a 0,015 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,95 105 115. 0,115, ¿no? 115, 0,125, 0,135, 0,145, 0,155 y 0,165. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a la marca de clase, en el cual va a ser sustituido los intervalos de clase que teníamos anteriormente. Para luego determinar, dice, o hacer la transformación, ¿no? La transformación lo hacemos para hallar el valor de u sub i. El valor de u sub i necesito saber dónde vamos a tener que va a ser igual a quien hemos dicho que es igual a mu sub i. Mu sub i a través de la formulita hemos dicho es la variable, ¿no? Mu sub i viene a ser la variable xi menos el origen de trabajo sobre su amplitud. Entonces tendremos a la variable el origen de trabajo. ¿Quién es el origen de trabajo? Dijimos, es el valor más frecuente, ¿no?, de las variables, con mayor frecuencia absoluta. Supuestamente aquí tenemos con valor mayor, con mayor frecuencia absoluta, y tendríamos entonces al valor de 0.065 como el origen de trabajo. ¿Listo? Encontrando entonces mu sub i, porque conozco la variable, conozco el
el origen de trabajo, la amplitud va a ser igual a 0,001, ¿no? 0,1. Esa es su amplitud. Entonces, por tanto, tendría a 0,15 menos 0,65 menos 0,4 dividido entre 0,1 es 4, ¿no? Menos 4. ¿Está bien? 0,15 menos 0,65 es a 0,5. 5 es entonces, ¿no? Menos 5. El otro será 0,25 menos 0,65 es 4 entre 0,01 menos 4. 0,35, 0,3 menos 3. 0,45 menos 0,2 menos 2 menos 1, 0, que vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tendríamos 10, ¿no? ¿Así ¿Inge será? no era con el origen de trabajo? Uy, ¿qué he hecho? Con FI creo que lo calculó usted. ¿No? Con la marca de clase, ¿no? El valor de la variable, ¿no? Aquí 0,075 X sub I, menos el origen del trabajo, 0,65, aquí es 1. 1 entre 0,1. Entre 0,01 es 1. Con 85 va a ser 2. 95, 3. Ah, ya, es que yo usaba FI. Ya vi mi error, gracias. Sí, es con el origen del trabajo. Ahí tendríamos entonces a mu sub i. Luego tendríamos que determinar, yo conozco mu sub i, necesito multiplicar por f sub i, mu sub i, ¿no? Para encontrar la sumatoria, que es lo que necesito, y esto será también entonces menos 10, menos 16, menos 9, 6, menos 60, menos 40, 0, 35, 50, 36, 36, 30, 60, 21, 8, 9 y 30. La sumatoria me va a dar, a ver, 100, 110, 120, 170, 185. 185 negativo. Y aquí tendríamos 35 a 71, 71, 72. Suma 120, ingeniero. 120. Sí. Ya. Entonces 120.
Ya conozco el producto, conozco N, que es 240, conozco la amplitud, conozco el origen del trabajo o las variables. Entonces, directamente yo puedo encontrar la media aritmética, que va a ser, dice, dado por el origen de trabajo, que va a ser 0.065, más la amplitud, que es 0.01, multiplicado por la sumatoria, que va a ser 120, todo sobre N, que va a ser 249. Donde entonces la media será igual. ¿Cuánto viene a ser esa media entonces? $0,0691, ¿no? 0,0691. Ese va a ser entonces el promedio, vamos a decir, que tiene la línea de publicidad. La tarifa promedio de las ciudades que tienen por tarifa los diferentes intervalos clasificados de esa manera, ¿no? Y así obtenemos entonces también la media aritmética cuando tenemos datos agrupados en intervalos de clase. Preguntas, si no han entendido, por favor, vayan preguntando. Ingeniero, una consulta. Dime. Sobre el origen de trabajo, ¿podría explicar de nuevo, por favor, cómo ha elegido el 0.065? Es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. ¿Qué es el que tiene mayor frecuencia absoluta de todos los intervalos? Este, ¿no? Entonces la variable toma el valor del origen de trabajo. ¿Listo? Es la variable con la mayor frecuencia absoluta. Es el origen del trabajo. ¿Algo más tal vez, jóvenes? ¿No hay más? Entonces pasamos a determinar también y definir a la media ponderada. ¿Qué es una media ponderada? A ver. Muchos ahí que no entienden qué es una media ponderada. Explicando un poco sobre la media ponderada. Dice, la media ponderada dice que es la media de las medias, vamos a decir. O sea, como ustedes nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo calcular o cómo determinar una muestra a través de, vamos a decir, del método de, ¿cómo se llamaba esto? Era el método estratificado, que dividíamos al conjunto de la población en estratos, ¿no? Y de cada uno de esos estratos que dividíamos, aplicábamos
algunos métodos para determinar sus medias, ¿no? En este caso podemos aplicar y determinar sus medias para cada estrato. Entonces, la media ponderada viene a ser, dice, y cada estrato supuestamente es con diferentes valores o valores, vamos a decir, de números de observaciones, ¿no? Son diferentes. Entonces, para poder hallar, en este caso, no estamos queriendo determinar la suma de las medias, ¿no? Si nosotros estaría incorrecto en decir de que la media vendría a ser, la media ponderada vendría a ser a la suma de las medias de todos esos estratos dividido entre el número de estratos, ¿no? Ahí no sería la media ponderada. La media ponderada debemos considerar como cada media es obtenida a través de ciertas observaciones, ¿no? O diferentes observaciones en cada estrato. Entonces vendría a ser, dice, a la suma del producto del número de observaciones con su media aritmética, ¿no? Esa suma de todos los estratos hace que tengamos sobre, vamos a decir, el número de observaciones que viene a ser el total de las observaciones obtenidas en una muestra, ¿no? Sería, a esa vamos a llamar como media ponderada. Es la media de las medias, pero llevando en cuenta el número de observaciones, al producto de las observaciones por sus medias sobre el número total de observaciones. Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera. Media ponderada. Decimos entonces, sean la media de un subgrupo, vamos a decir X1, X2, X sub K, sub R, vamos a poner ahora, ¿ya? Las medias aritméticas sean X sub 1, X sub 2, X sub R, las medias aritméticas de R subconjuntos de R subconjuntos menores de R subconjuntos menores, coma, cada uno con n sub 1, n sub 2, n sub r, cada uno con n sub 1, n sub 2, n sub r, observaciones respectivamente cada uno con n sub 1, n sub 2, n sub r, observaciones respectivamente, coma, la media aritmética del conjunto formado la media aritmética del conjunto formado por los términos de los R subconjuntos la media aritmética del conjunto formado por los términos de los R subconjuntos es conocida como la media ponderada y es dado por la media ponderada, vamos a decir, va a ser entonces igual
al número de observaciones del primer grupo por su media, más n sub 2 por su media, más, vamos a poner n sub r por su media, todo sobre n sub 1, más n sub 2, más n sub r. A eso vamos a llamar entonces la media ponderada, donde n viene a ser, dice, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas desde i variando igual a 1 hasta r, ¿no? De j vamos a poner desde i igual variando desde i variando desde f sub i hasta r, ¿no? En este caso. De una manera general, también podemos definir, dice, a la media ponderada como de la siguiente manera. Podemos decir, en general, si P sub 1, P sub 2, P sub R son los pesos asociados, a los valores de la variable x, asociados a los valores de la variable x, dado por x sub 1, x sub 2, x sub r, respectivamente, coma, entonces la media ponderada será, entonces la media ponderada es, dice, dado por, vamos a decir, la sumatoria desde i igual a 1 hasta r de las frecuencias, en este caso los pesos, ¿no? Serían p sub i multiplicado por las variables x sub i, todo sobre el peso p sub i, sobre la sumatoria, ¿no? Sumatoria de los pesos desde i igual a 1 hasta r. Así lo vamos a definir entonces a una media ponderada. Es las medias de las medias aritméticas, pero multiplicadas por un peso, ¿no? Por un peso que están acompañando a la variable, dice, ¿no? Ya, dicto el siguiente ejercicio que dice, por ejemplo, supongamos que en una ciudad
En particular, hay dos precios de pan. Hay dos precios de pan. ¿Cómo? 0.8 de bolivianos. Vamos a poner 0.8 de bolivianos. En los supermercados que venden 0.8 o 0.80 bolivianos, en los supermercados que venden 10.000 unidades. Y un boliviano en las panaderías que venden 1.000 unidades. Y en las panaderías que venden 1.000 unidades. Coma, hallar el promedio ponderado del precio del pan. Hallar el promedio ponderado del precio del pan. A ver, ¿alguien? ¿Cuánto sería?
¿Listo, jóvenes? ¿Cuánto había sido la media ponderada? Jóvenes. Nada. Bueno, la media ponderada entonces, ¿por qué me ha dado? La media ponderada va de ese conjunto. Dice si en poblaciones de 10.000 la venta del pan es a 0,80 bolivianos. Y a un boliviano dice, cuando la venta del pan venden 1.000 panes, ¿no? O sea, a 80 centavos de bolivianos, dice, cuando se vende 10.000 panes para arriba, supuestamente. Y si se vende en 1.000 unidades, el costo sería un boliviano. Entonces, la media ponderada del pan vendría a ser dado, dice, por 0,80 por 10.000 más 1 por 1.000, todo sobre 1 más 10.000. 1 más 10.000, ¿no? Y eso va a ser la media ponderada del costo del pan cuando se vende arriba de 10.000 unidades y arriba de 1.000 unidades. ¿Cuántas veces son? ¿No sería 1.000? O sea, 1.000 más 10.000. 1.000 más 10.000, correcto. No es 1. 1.000 más 10.000. 1.000 más 10.000, 11.000. ¿Cuánto viene a ser? 0,880 y 18 entre 1, más o menos 0,84
¿cuánto es eso? Realmente vamos a tener pues, 81, 82, ¿no? Esa es su media ponderada entonces de esa venta de pan. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, ¿en qué caso se utilizaría eso del peso? No entendí un poco esa parte. Es a ver, en otro tipo de ejemplo, por decir, si quieres tú determinar, vamos a decir, si te dan en porcentajes, por decir, si hay, a ver, en un colegio existen tres cursos, por decir, ABC, ¿listo? Y los números de alumnos en cada curso es diferentes, ¿ya? Entonces, y en esos alumnos que son diferentes, existen un cierto número de porcentaje de alumnas que sean mujeres, ¿ya? Y te pide hallar el promedio global, vamos a decir, de mujeres en los tres cursos, ¿no? Entonces ahí tú tienes que ver la ponderación, ¿no? De cuánto por ciento de mujeres existen en cada curso, y de eso tendrías que hallar vamos a decir, si está dado por el 50%, dependiendo mucho de lo que te digan, ¿no? O sea, el peso viene a ser el porcentaje que estarían siendo en cada curso, estaría compuesto por mujeres, ¿no? Multiplicado por el número del curso de los alumnos, nos daría ahí el porcentaje promedio de mujeres que podríamos tener en cada total de todos de los tres cursos, ¿no? Es el peso, o sea, vamos a decir, cuánto cuesta en ciertas circunstancias. Más claro está el costo, ¿no? Por ejemplo, es de lo que vemos en el muestreo certificado. Supuestamente en un muestreo estratificado lo hemos dividido en varios grupos, en varios estratos a una población. Entonces, de cada uno de los estratos yo saco una media, pero esos estratos, por ejemplo, están acompañados ¿por qué? Esa media que estoy obteniendo está acompañada por el número de observación, por el número de, de las variables que existen, ¿no? O sea, el número de elementos que hacen parte de ese estrato. Entonces, su media va acompañado por el número de elementos. Y si eso haces en los diferentes estratos y la suma de todos ellos te va a dar la media ponderada. Ya es el peso que tiene o el número de elementos que estarían acompañados en cada estrato. Eso yo pienso que es el más claro ejemplo que podría darte para que puedas entender sobre la parte de la media ponderada, ¿no? Existe un cierto peso que está acompañado a la variable, el cual tienes que llevarlo en cuenta para cada grupo. Por eso se dice que la media ponderada es la media de las medias sobre el total de observaciones, ¿no? No sé si has entendido. Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Algo más tal vez, jóvenes?
Bueno, no tenían nada. También nuevamente nos ha pisado el tiempo ya estamos a 43, 45. Entonces nos veríamos el jueves, jóvenes, para continuar con nuestra base de materia. No se olviden que de algún momento voy a tomar repaso, vayan repasando todo lo que hemos visto, ¿listo? Vayan practicándolo, todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Listo? Entonces, hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, jóvenes.